Hola amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video vamos a conocer a una reina consorte de Escocia y princesa de Inglaterra que estuvo en el medio de las guerras de independencia escocesas. Y algo interesante, que esta princesa contrajo matrimonio a los 7 años y se convierte en reina consorte a los 8. Hoy conoceremos un poco de Juana de Inglaterra, también conocida como Juana de la Torre. Y si les gustan mis videos, no se olviden de suscribir y tocar la campanita. Juana Plantagenet, conocida como Juana de Inglaterra o Juana de la Torre, nació precisamente en la Torre de Londres el 5 de julio de 1321. Fue la hija menor del rey inglés Eduardo II de Inglaterra y de Isabel de Francia, conocida como la Loba de Francia. Y ya teniendo 4 años, su padre estaba buscándole un marido, y aparte tenemos que saber que sus padres no se llevaban para nada bien y para esa época su madre estaba en Francia. Su padre trató de arreglar su matrimonio primero con Jaime II de Aragón para que se casase con su nieto Pedro, el futuro Pedro el Ceremonioso, pero quedaría en la nada. Luego trató con el reino de Francia, con uno de los hijos del futuro Felipe VI, que también no llegarían a ningún arreglo. La cuestión que en 1326 su madre volvería con un pequeño ejército a Inglaterra y derrocaría a su marido, convirtiéndose en rey de Inglaterra el hermano de Juana, Eduardo III. Pero el manejo del gobierno inglés no estaría en manos de él, sino de su madre Isabel y su amante Roger Mortimer. Estos querían lograr la paz con Escocia, que estaban en guerra desde 1296, aunque Eduardo no quería saber nada. Y uno de los puntos del acuerdo de paz era el casamiento de Juana con el príncipe heredero de Escocia, llamado David, el futuro David II. El matrimonio se dio el 17 de julio de 1328, cuando Juana tenía 7 y David 4, con la condición que la consumación sería cuando David cumpliera los 14 años. Juana partió hacia Escocia, pero la paz no duraría mucho. El rey escocés, Roberto I, también conocido como Robert de Bruce y que estuvo junto a William Wallace, fallece en 1329, así que David se convierte en rey a los 5 años, siendo coronada la pareja en 1331, y siendo Juana la primera reina consorte de Escocia en ser coronada sin ninguna oposición. Y se acuerdan que en Inglaterra por el momento el gobierno estaba en manos de Isabel y de su amante. Bueno, Eduardo III se cansó y en 1330 mandó ejecutar a Mortimer y a su madre la puso bajo arresto domiciliario, y como dije también, Eduardo no quería la paz con Escocia, sino poner a su candidato Eduardo Balliol. Así que empieza de nuevo la guerra en 1332. Como los reyes eran muy jóvenes, los nobles escoceses deciden mandarlos a Francia bajo la protección de Felipe VI, que era primo de la madre de Juana. Allí estuvieron hasta junio de 1341, que pudieron volver a Escocia gracias a que tenían un gran apoyo. Lo que hicieron David y Juana en Francia la verdad no se sabe, sino que vivieron tranquilamente en Normandía. Al llegar a Escocia, David toma el mando y siguió en constantes luchas con su cuñado Eduardo III hasta que en 1346 David es hecho prisionero y llevado a Inglaterra. Se sabe que Eduardo dejaba que Juana visitase muy de vez en cuando a su esposo, pero en los 11 años que fue prisionero, Juana no quedaría embarazada. Además, se distanciaría mucho la pareja, aunque David no la pasaría nada mal, ya que tenía un amante. Luego de un tratado en 1357, David vuelve a Escocia junto a su amante y se distanciaría mucho más la pareja. Al final del matrimonio, más allá de que se conocieron desde chicos, no fueron para nada felices y no tendrían hijos. Juana se quedaría en Inglaterra desde 1358 y David no se haría mucho problema, aunque Juana seguiría siendo la reina consorte de Escocia. Juana estuvo con su madre Isabel hasta la muerte de esta en el mismo año. Luego tuvo una pensión por parte de su hermano y fallecería el 7 de septiembre de 1362 a los 41 años, siendo enterrada en la iglesia de Greyfriars en Londres, que en la Segunda Guerra Mundial la iglesia fue bombardeada, quedando solo la torre. Juana, como muchas princesas de la época, eran una moneda de intercambio desde corta edad. Sobre lo que le gustaba o estudió la verdad no se sabe nada. Debemos pensar que seguramente estudió para ser una buena esposa y tal vez idiomas. Y sí, como muchas mujeres, un matrimonio fallido. Pero que está bueno conocerla
Y ahora que lo pienso, también me hizo acordar a María I de Escocia, en lo referente a que desde pequeña tuvo que dejar Escocia e ir a Francia. Bueno, espero les haya gustado el video. Si desean otras biografías, solo me tienen que escribir. No se olviden su like y si quieren ayudarme pueden apretar en el botón unirse. Y de paso quiero agradecer la gran ayuda de los miembros Alejandro Durán, Tuti, YT y Sueli Mesías. Nos vemos en el próximo video. Besos.